Vamos a arrancar o a continuar más bien con este ciclo de pláticas que de alguna manera consideramos importantes en el sentido de que pretenden reforzar un poco la orientación temática del curso Intertalleres 2019 y de que probablemente esperamos que haya muchas dudas o comentarios, porque justamente a partir de estas pláticas es como incluso se puede empezar a reflexionar desde otros espacios que no son necesariamente el espacio del taller, el proyecto que ustedes están enfrentando. Como ustedes recuerdan, la vez de la presentación del concurso, la doctora Lourdes Cruz González Franco nos hizo un panorama general de la historia de Ciudad Universitaria, como para poder puntualizar las diferentes versiones de cómo se ha entendido, cómo fue creciendo, y prácticamente queremos darle continuidad a partir de otro tipo de reflexiones que ahora estén viendo dónde estamos parados desde lo contemporáneo, desde nuestra situación actual. En esta ocasión nos parecía importante analizar dos temáticas que tienen que ver con la problemática de la zona. Una vinculada con las lógicas de movilidad que se están teniendo y que se están presentando en esa parte de Ciudad Universitaria, y por otro lado lo que implica estar conviviendo de una manera continua, orgánica, con la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel, la REPSA. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Néstor Chavarría, quien forma parte del equipo de la REPSA y quien de alguna manera está vinculado a los programas de participación social de la REPSA. Entonces nos parece interesante que la visión que Néstor nos pueda presentar el día de hoy nos pueda orientar desde su visión como biólogo, pero también en esa lógica de cómo estamos conviviendo en esta situación actual con lo que implica Ciudad Universitaria y la REPSA. Tengo entendido que también nos va a hablar de un programa de colaboradores de la REPSA que me parece también interesante, porque de alguna manera eso también puede hacer que los que convivimos cotidianamente de repente nos encontremos en lógicas que hablan de estrategias multidisciplinares que de alguna manera puede enriquecer nuestra visión como arquitectos en el caso de nosotros. Entonces, no sé si Pablo quisiera comentar otra cosa, pero les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que es importante estar atentos de las fechas de las conferencias, porque evidentemente tenemos que dar sentido a los talleres que están teniendo martes y jueves y los que están teniendo miércoles y viernes. Entonces, ahí les pedimos un esfuerzo como para poder participar en todas las actividades y de alguna manera estar formando parte de toda esta discusión que estamos teniendo hacia el interno de la facultad. Buenas tardes. Sí, la idea es un poco entender esta complejidad de lo que es Ciudad Universitaria y qué es lo que estamos haciendo con ella. Creo que hay varios temas importantes y uno de ellos sin duda es la Reserva Ecológica. Tuvimos hace mucho una polémica y una discusión sobre un edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el cual implicaba muchas cosas, pero también una cercanía a la REPSA que generaba muchas de estas dudas y reflexiones. Creo que estamos pensando en cómo producir nuestro entorno. Esto es parte de la discusión en el plan de estudios de la carrera. Tiene que ver con lo que construimos, lo que valoramos, lo que cuidamos, y entonces aquí hay temas que son pues prácticamente literales. Y en esta complejidad nos interesa conocer la opinión de los expertos en los diferentes temas. Esta aparente dialéctica entre lo que construimos como arquitectos y la naturaleza tiene cierta pertinencia en este concurso, ¿no? O mucho. Yo después quisiera hacer algunas reflexiones cuando estemos ya en un periodo de preguntas y respuestas, incluso si ya está acá Feo, para hablar un poco de estos temas
transversales, ¿no? Que tiene que ver con estas disciplinas diferentes a la arquitectura, pero que directamente se relacionan con la construcción del entorno y la producción del hábitat. Entonces, démosle la bienvenida, Néstor, y pues muchas gracias, estás en tu casa. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica nos encanta que nos inviten a cualquier lado, ¿no? Porque muy poca gente sabe que existimos en principio, ¿no? O sea, que existe, o sea, un espacio que es particular por algunas cuestiones que vamos a ver, pero además que hay una dependencia que se dedica específicamente a su conservación, difusión y protección, básicamente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias aquí a los organizadores, pues es un honor, como les decía. Y vamos a tocar algunas cuestiones generales. Les digo, sí, muchos de los que colaboramos aquí estamos desde el área de ciencias biológicas, pero es un tema transversal, ¿no? Completamente a la vida cotidiana de nuestra ciudad universitaria, entonces por eso pues es un placer y un honor estar aquí, ¿no? Cualquier duda, pues en la parte final vamos a poder discutir y platicar un poquito más. Entonces, bueno, la idea de la charla es promover esta idea, ¿no? Que CEU es refugio último ya de las últimas bastiones que tiene la vida silvestre y la biodiversidad para seguir existiendo. Entonces, por eso quería promover esta idea de que, bueno, todos sabemos cuál es como la concepción general, ¿no? Cuando a las personas externas o apenas vamos a ingresar a la vida universitaria le mencionas la UNAM, ¿no? En particular el campus central, pues esas son como las imágenes recurrentes, ¿no? Te dicen UNAM y piensas en el estadio, en la biblioteca, en la torre de rectoría, ¿no? En el estadio, obviamente, que es emblemático, lo he platicado. Y pues también ya posteriormente, bueno, ya seguro, como escuché hace rato, vieron parte de esa construcción, de esa infraestructura. Posterior a toda esa primera como etapa de construcción y desarrollo, pues está la parte del centro cultural, ¿no? Que fue después de toda esa iniciativa primera, y pues sabemos que existe también toda la parte de centros de investigación, institutos, las facultades en general, ¿no? Pero bueno, muy pocos saben que, como vemos en la siguiente, también CEU alberga al ecosistema del Pedregal, o mejor dicho, CEU está inmerso dentro del ecosistema del Pedregal, ¿no? Esa es una cuestión general que vamos a estar mencionando, porque bueno, una idea, y ahorita lo vamos a ver con detalle, pues es que está la REPSA, o sea, la reserva, y por otro lado está el ecosistema completo, que diríamos es como la parte original de todos estos procesos que nosotros estamos hablando acerca de los organismos vivos. Entonces, bueno, eso, y para promover la permanencia de este espacio que es único, y no exageramos cuando mencionamos que es un sitio único en el mundo, pues también es necesario difundir la idea de que para empezar hay que aprender a respetarlo, aprender a conocerlo en principio, ¿no? Porque les digo, nadie sabe cuáles son las generalidades o las características básicas, y pues sobre todo aprender a coexistir con esta vida silvestre, ¿no? Porque les platico así rapidísimo nuestro trabajo cotidiano por parte de un departamento que es protección de fauna, es que hablan los vecinos de todos los alrededores de CEU, ¿no? De Jardines del Pedregal, de Jardines de Pedregal, de Santo Domingo, y dicen, es que se nos metió un tlacuache, ¿no? Tenemos un cacomixtle en el patio, y bueno, pues regularmente lo que no sabemos es que esos sitios estaban primeramente habitados por la vida silvestre, ¿no? Por la vida libre. Entonces, es un poco la intención también de estas charlas, promover que hay que aprender a coexistir y relacionarnos con ellos. No todos esos bichos tienen que estar ahí en una zona súper recóndita para que puedan desarrollar su vida, sino están regularmente entre nosotros y pueden seguir reproduciéndose sin problemas. Y bueno, el tema también que iba a mencionarles es qué es la REPSA, ¿no? Y es que sí es importante hacer la diferenciación entre la parte del ecosistema, el Pedregal, ¿no? Que les platicaba, y la reserva ecológica. Por eso quería mostrar este planito que se ve bastante borroso,
pero se alcanzan a distinguir algunos polígonos, ¿no? Todo el plano de CEU y los polígonos que están marcados en rojo y una línea tenue. Todos esos son la parte que nosotros estamos protegiendo, ¿no? Son los polígonos que son de ecosistema del Pedregal, pero que se decretó que se iba a conservar, ¿no? O sea, es una construcción social básicamente el tema de la reserva ecológica, porque son pedazos del ecosistema que se promueve un acercamiento distinto y un desarrollo particular como no lo tiene el resto del campus. Y por otro lado está la CERREPSA, la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal, ¿no? Les platico, la REPSA, el primer decreto fue más o menos por ahí del 83, ¿no? Que se empieza a gestar, y ahorita vamos a ver un poquito de la historia, pero la CERREPSA como tal empieza a funcionar hasta el 2005, ¿no? O sea, hubo ahí bastantes años, más de 20 años, para que se pudiera gestar esta primer dependencia que se encargara de promover el respeto y el conocimiento sobre este entorno, ¿no? Y bueno, otra parte también pues es lo que les platicaba del ecosistema, que si se fijan en ese tipo riñón, ¿no? o feto que tiene la estructura del contorno negro, son los 80 kilómetros cuadrados iniciales del derrame del volcán Xitle, que dieron origen a toda la parte geológica y al sustrato fundamental, ¿no? de este ecosistema. Entonces, todo eso era el derrame original, y las partes que están resaltadas en negro, pues obviamente son todavía los sitios donde tenemos roca volcánica como sustrato del ecosistema, ¿no? Vemos en la parte sur o más baja, bueno, en el esquema, pues es todo el volcán Xitle, subiendo hacia Coguardas, cuando van a Picacho, toda la carretera Picacho sigue teniendo algunos pequeños pedregalitos por ahí. Y lo más al norte que teníamos, porque bueno, también nos enteramos hace poco que había unas obras particulares, es en el Museo Anahuacalli, ¿no? Ahí también hay una zona de pedregal que ya es la parte mucho más norte de todo el derrame, y pues sí llegó hasta lo que es la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Cuando hicieron las obras de la plaza Oasis, pues podían asomarse y ver el cráter gigantesco que estaban sacando toneladas y toneladas de roca volcánica, porque fue un evento eruptivo único que dio origen a todo este sitio. Eran aproximadamente 10 años. Les decía, ¿no? Entonces, todo ese sitio pues fue un evento eruptivo de más o menos 10 años, ¿no? O sea, se estima, por algunas cuestiones geológicas y unos estudios de fondo que todavía ahí están en discusión, que la erupción fue hace más o menos 1700, 2000 años, ¿no? Inclusive tiene sus implicaciones hasta antropológicas, ¿no? Porque cuando vayan a Cuicuilco, pues ahí van a conocer parte de la historia del primer asentamiento humano que había en toda la cuenca, que fueron los Cuicuilcas, y se tuvieron que desplazar forzados por el derrame de este volcán, ¿no? Entonces, por esa parte también es como evidencias que nos hablan de una historia única en toda la parte de la cuenca de México. Y pues además de la parte biológica, pues eso es donde nos vamos a centrar un poquito más. Y bueno, la otra parte también es entender que la UNAM o Ciudad Universitaria pues es más que el campus central, ¿no? Toda la parte central, pues la Ciudad Universitaria, todo el plano, incluidos los polígonos de reserva. Y les cuento que hay, si se fijan, unos polígonos aquí que no están considerados dentro de los polígonos rojos o azules que nosotros tenemos jurisdicción, y esos sitios son bastante vulnerables, porque a pesar de tener sustrato original, a pesar de tener también fauna y flora nativa, pues no están bajo ningún tipo de resguardo legal, ¿no? Entonces hay esta idea muy como generalizada de que cualquier pedazo verde que esté todo maltrecho es un lugar donde se puede construir algo, ¿no? Y nosotros pues estamos promoviendo también la idea de que el ecosistema es todo eso, o sea, toda la parte del derrame es el ecosistema como tal, ¿no? Y los animales y las plantas pues no dicen nada, aquí estoy en la reserva o aquí estoy en el pedregal y aquí ya no me voy a meter, sino la idea es entender que es una integralidad, ¿no? O sea, es un sitio con características geológicas, climatológicas especiales, y por eso es promover la idea de que lo que necesitamos es
proteger el ecosistema en su totalidad, no nada más aquellos pedacitos como totalmente desvinculados entre sí, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente está resguardado bajo todo el marco de la universidad. Y vamos a entender por qué se dio esto, cuál es lo que nosotros vemos detrás de la promoción de por qué CEU es hogar de biodiversidad, ¿no? Bueno, vamos a ver el videito, no voy a hablar mucho. No tiene audio, pero es para ubicarnos en términos hasta biogeográficos acerca de la ubicación. Bueno, este es un primer video, ahorita vamos a tratar de ubicarnos un poco más ampliamente en el Zoom. Esos son los pedregales remanentes, ¿no?, que quedan todavía del derrame original. Y este ya es como el último, donde nos habla acerca de la formación de las características tan particulares, ¿no? Y esa es una idea de entender por qué es que en la parte central pues, se formaron estos grandes lagos que, pues, bueno, ya saben el desenlace, ¿no?, de estos sitios. Y esta es la parte como general, ¿no?, de entender cuáles son las condiciones, inclusive desde antes de la urbanización, que dieron origen a que se diera un particular evento, ¿no? Tienes un sitio, un ecosistema, ¿no? Viene un cataclismo, un evento, ¿no?, que llega a transformar de raíz, que en este caso fue una erupción volcánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese sitio, no? Se tiene que volver a recomponer como las condiciones biológicas, ¿no?, todos los procesos ecosistémicos. Y una característica pues es que en la parte de la cuenca central pues existen esta idea que ahorita pues, vamos a ver muy claro, y que ahorita les voy a revelar también unas fotografías justo de estos paisajes, ¿no? Estas son unas obras que hizo un ilustrador científico de la Facultad de Ciencias, bueno, me parece Aslan, y él lo que hizo fue plasmar así con detalle cada una de los elementos que constituyen el paisaje en sus fases más contrastantes, ¿no?
Como aquí dice, ahorita pues estamos viviendo la temporada seca, ¿no? Que nosotros pues es cuando más riesgo hay por los incendios sobre todo, pero también por esta idea de que si todo es seco y medio muerto, o sea, no tiene ningún potencial de conservación, ¿no? Pero a diferencia si los llevamos cuando es época de lluvias, ¿no? Ahí en su apogeo por ahí de octubre, septiembre, pues van a ver así, ¿no? Estos son los mismos organismos, ¿no? Es por eso la relevancia de esta obra, porque ven el mismo árbol cómo se alcanza a apreciar en época seca y en época de lluvias, ¿no? Algunas de las plantas representativas como esta, la oreja de burro, por ejemplo. Hay algunas orquídeas que son terrestres y que, bueno, son nativas de esta zona de la cuenca. Y pues es la idea, como entender que estos procesos están concatenados y si alguien se para ahorita en la reserva, pues es entender que esto se debe y enriquece también esto, ¿no? Que es un paisaje mucho más amable, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces la idea es eso, promover esta intención de que son procesos y tienen un metabolismo particular. Entonces, bueno, ya vemos algunas imágenes también de los organismos representativos. No les voy a decir cada uno porque ahí veíamos que eran más de 1500 formas de vida los que todavía tenemos la fortuna de contar acá. Y además de eso, pues sí queremos promover cuáles son las medidas básicas de convivencia con este entorno, ¿no? Porque si estamos, les decía, es un sitio único y está embebida en esta mega urbe, pues lo más ideal sería poder aprender a estar y coexistir con ellos. Entonces desarrollamos una lista muy básica y fundamental que regularmente también no mucha gente la conoce de Ciudad Universitaria, y que entre ellas está entender esto, ¿no? Lo que les platicaba. Aquí viven todas sus formas de vida, no están perdidas y no es necesario llevarlas a otro lado, ¿no? O sea, recibimos llamadas, pues bueno, como la que les decía de los vecinos, internamente también, ¿no? Nos llaman a las dependencias, cualquiera que se les ocurra. Oye, es que tengo un tlacuache que está pasando por el estacionamiento, ¿no? Y les decimos, no, o sea, es como si tú vas caminando a tu casa de la universidad, pues no te va a agarrar alguien, te va a abducir, ¿no? Te va a dejar en otro lado. O sea, hay que entender que ellos están desarrollando su vida ahí. Entonces, esa es la principal idea, ¿no? Entender que esos bichos habitan con nosotros y pues es nada más apreciarlos, ¿no? Si hay algún riesgo, algún evento que lo deje vulnerable, pues ahí sí acudimos y hacemos la atención veterinaria correspondiente. Bueno, las serpientes de cascabel sí las movemos en caso de que haya cerca bastantes personas, porque bueno, ahí no es que sean salvajes ni nos anden buscando atacar como la idea general y el miedo que existe hacia esos bichos, pero a ellos sí los tenemos que reubicar por evitar alguna cuestión, ¿no? Que no se ha dado. Eso, entender que la vida silvestre es libre, por ello no puede ser mascota de nadie, ¿no? O sea, eso creo que en las redes sociales últimas fechas pues está mucho ahí de varios grupos de conservación de tlacuaches, como que promueven la idea de que pueden ser mascotas, pero eso inclusive está penado, o sea, bajo la ley de vida silvestre no puedes tener en cautiverio ningún tipo de fauna sin autorización, digamos que aquí ya es un tema aparte, no me voy a meter mucho. Y se considera maltrato darle de comer y abandonar plantas y animales domésticos en el campus. Eso, bueno, es algo bien difícil también de entender, ¿no? O sea, pensamos que los animales, como viven solos y nosotros tenemos la idea de que los únicos animales que viven bien son los que están domesticados y que viven en una camita, pues es que hay que darles atención, ¿no? Entonces, es promover también que al momento de darles de comer a los bichos silvestres, estamos descompensando totalmente sus ritmos de vida. Eso es como si a nosotros pues, nos dan de comer una pizza y en 2 horas ya tenemos nuestra hora de comida, pues ya ni siquiera vamos a tener ni hacer el intento por salir a buscar la comida, ¿no? O sea, los bichos se descompensan de una manera tal que nos han llegado tlacuaches obesos, tlacuaches con algunas malformaciones, ¿no? Tal cual. Y todo se deriva de una mala alimentación, ¿no? Porque piensen, un tlacuache tiene que hacer ejercicio para buscar su comida, y si nosotros los tenemos en un cuartito de 1,5 metros
y les damos todo, pues cuál es el resultado final, pues es bastante claro. Es necesario respetar el límite de velocidad. Los incidentes que tenemos con los animales es que o sea, el número de muertes tal cual que tenemos con los animales es porque son atropellados, ¿no? Siempre, y seguramente alguien sale ahorita y ve un coche a más de 60 kilómetros por hora. Y no tanto también es por el tema de la fauna, ¿no? en específico, sino también pues por las vidas humanas. O sea, está perfectamente estipulado que 40 kilómetros por hora puedes reaccionar en caso de que alguien se te atraviese o algo así. Y la idea es también que mucha gente desconoce por completo que hay un límite dentro de Ciudad Universitaria. Y la última, bueno, esta es la penúltima más bien, si encuentras un animal vulnerable, particularmente vulnerable en específico que sea herido o lastimado, no que sea evidente, no nada más porque esté paseando, nos llamen o llamen a Reacción Puma en concreto, que es como el mecanismo y el protocolo de acción, ¿no? Entonces ahí dejo ese número para que igual lo vayan anotando si quieren. Y bueno, no nada más el comercial, no nada más es para temas de fauna, sino cualquier incidente es un mecanismo que están promoviendo desde la Dirección de Protección Civil para atender cualquier tipo de altercado. Entonces, bueno, y por último, si queremos proteger la vida silvestre de Ciudad Universitaria, debemos de proteger el sustento, ¿no? La base medular, que en este caso pues es la roca volcánica. Como les decía, no hay mayor pérdida para el ecosistema que es quitar o rellenar el sustrato en el cual se pueden dar todos esos procesos ecológicos, ¿no? Entonces esas son las medidas. Ya nada más como para la parte complementaria, pues son todas esas formas de vida, ¿no? Desde insectos, reptiles, anfibios, mamíferos, ¿no? Que son los más taquilleros, ¿no? Por esta carita nadie se les puede negar, pero si ven a una serpiente cascabel, pues ahí como que sí les salta, ¿no? Pues es entender que todos ellos habitan aquí y han habitado desde inclusive antes de cualquier grupo humano, ¿no? Y la idea pues es eso, apreciarlo. Entonces, bueno, vamos a entender ya la parte final, como entrando al detalle de la reserva, pues de dónde surge, ¿no? De dónde venimos, de dónde somos, y lo que vamos a ver es que fue a partir básicamente de presiones sociales, como surge el hecho de que alguien diga, vamos a conservar esas características básicas de un sitio único en toda la cuenca. Entonces, tal cual les cuento la historia, ¿no? Es muy breve. Este es un camino que está frente al estacionamiento de la Facultad de Ciencias de estudiantes, que ya está enrejada obviamente, pero la idea era que se quería seguir desarrollando vialidad hasta la zona de Perisur, que estaba más o menos por acá, ¿no? Digamos que es la parte sur, norte, y pues ahí tal cual, lo que pasó es que tenía relativamente poco de haberse mudado la Facultad de Ciencias hacia la zona donde actualmente está ubicada, ¿no? Entonces recordemos que estaba en la parte central. Entonces ahí pues empezaron a promover la idea de que es un sitio único y como tal merecía ser conservado. Entonces literal, estudiantes, académicos se pararon frente a las máquinas y se empezó a gestar todo un proceso pues sí, de lucha y de resistencia por este lado y también por el otro lado, porque había varios docentes ya encarrilando una propuesta para establecer un área de conservación que se le presentó al rector, ¿no? A Barrocío. Entonces, esa es un poco de la historia que siempre nosotros estamos retomando, ¿no? La reserva y la Secretaría Ejecutiva de la Reserva existe por este tipo de procesos sociales que vieron por un lado que era un sitio que merecía respetarse, que merecía ser conservado, y pues que valía la pena ponerse el cuerpo tal cual, ¿no? Frente a las máquinas. ¿Y hacia dónde vamos? Pues la idea es esa, ¿no? Que falta mucho todavía por hacer, y lo que hemos estado promoviendo, y que es justo como mencionaban en la presentación, ¿no? De la charla, pues vincularse más con este ecosistema, ¿no? Lo que hemos desarrollado y hemos tratado de promover es que no basta, o al menos a nosotros desde los preceptos como pues, metódicos al respecto, es que no basta poner miles de carteles y decir, hay una reserva, ¿no?
sino que hay que vincularnos con este espacio de un modo distinto, y para eso pues hay que estar constantemente estando en el sitio, conociendo algunas generalidades con expertos, participar inclusive en jornadas de difusión, ¿no? Que eso también ayuda mucho a que más personas lo conozcan. Pero para eso, y atendiendo como ese primer mensaje que nos dio la generación del 83 más o menos, pues fue que se desarrolla un programa de colaboradores que involucra a voluntarios, que son como el eje más grande que tenemos actualmente, son como unos 55 voluntarios más o menos, servicios sociales y tesistas, ¿no? De todas las carreras, no nada más está dirigido a biólogos o a, pues a personas que tengan que ver directamente con la fauna, ¿no? O sea, hemos tenido un montón de arquitectos del paisaje, ¿no? Debido a la labor también de Pedro Camarena, que pues fue de los principales promotores y quienes participaron mucho para que se asentara la CERREPSA como tal. Entonces, esto es como un comercial extra, ¿no? Si se quieren vincular, si quieren participar, tenemos una convocatoria semestral. Ahorita pues bueno, ya estamos como a la mitad de este semestre, pueden estar atentos para agosto. Y el único requisito básicamente es ese, ¿no? Que sean personas mayores de 18 años y puedan asistir al menos a una actividad al mes, ¿no? No es que tengan que estar ahí 20 horas a la semana, no les pedimos nada más que, bueno, si pueden estar en una de estas ocasiones, nos ayuda y nos permite ofrecer más del programa, ¿no? Y bueno, ya para la parte que sigue, pues es nuestras redes sociales, ¿no? Ahí es donde regularmente publicamos la convocatoria, publicamos eventos también para el público en general y pues damos a conocer también algunas de las generalidades de este ecosistema como fotos, algunos videos que elaboramos. Entonces pues esa es como la parte central, ¿no? Aprender que es un sitio único, por qué es único y cómo puedo sumarme en el caso de que tengan tiempo y chance, pues ahí los esperamos para que puedan hacer algunas prácticas, ¿no? De servicio, etc. Y esa es como la parte general. Les voy a pasar ahorita unos regalitos que tenemos por parte de la CERREPSA, que son estos trípticos, ¿no? Que traen justo la hora de Aslan. Entonces, yo creo que se alcanzan, pero si no alcanzan también traigo otros que seguramente complementan la información. Entonces en un ratito se los pasamos para que los puedan observar y pues muchas gracias por su atención y las preguntas pues ahorita les vamos a comentar. Por favor vayan anotando sus preguntas. Ahora vamos a dejar que hable Antonio Suárez. Nos va a platicar sobre el laboratorio de movilidad y infraestructura verde. Él es profesor aquí en la licenciatura, en el área de urbano ambiental, pero también ha hecho mucho en la licenciatura de arquitectura del paisaje. Este laboratorio de movilidad está viendo varias cosas, no solo temas de transporte, sino también el tema de infraestructura verde, que tiene mucho que ver con lo de la REPSA. Se nos hacía particularmente importante hablar este tema del movimiento de la gente dentro de Ciudad Universitaria, porque es como esta otra parte, ¿no? Los movimientos de la fauna silvestre, por un lado, y luego el movimiento humano, que implica muchísimo más que solo andar, ¿no? Implica infraestructura para los autos, para estudiar, para construir edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues Antonio Suárez, bienvenido. Pues sí, yo les vengo a platicar de la movilidad de otra fauna, nosotros. En realidad, uno de los trabajos que estamos haciendo en el laboratorio de movilidad tiene que ver con clarificar algunos conceptos, porque a pesar de que la movilidad es algo que tiene que ver con el día a día en nuestras actividades, muchas veces no le damos el valor o el peso que esto tiene desde el punto de vista social y tampoco desde el punto de vista energético. Pero en mi experiencia, en el trabajo aquí en la Facultad de Arquitectura, es que muy pocas veces se logra ver
la importancia que tiene el objeto arquitectónico como tal, sobre el cual se planea, sobre el cual se sueña muchas veces, con el contexto urbano. Y muchas veces hemos menospreciado esa relación que existe entre la movilidad y el objeto arquitectónico. Entonces yo les voy a platicar un poquito hoy sobre los principios. Bueno, sobre los principios un poco y para qué sirve la movilidad y cómo la podemos nosotros realmente ubicar como un elemento importantísimo del diseño. Hay un aspecto que ha ido cambiando particularmente en el último siglo. El siglo XX fue el siglo de la movilidad y realmente fue un siglo que generó un paradigma en el cual nosotros nos encontramos encerrados, y es que se generó la idea de que el mundo se podía hacer más pequeño. Y sí, eventualmente se hizo un mundo más pequeño cuando empezó el uso del avión, ¿no? Realmente aquí lo vemos, ¿no? El mundo tenía un tamaño y se va haciendo aparentemente más pequeño, pero la realidad es que en el mundo hay dos constantes. Una de ellas es el espacio, sobre la cual trabajan ustedes como arquitectos, como planeadores territoriales, y otra de ellas es el tiempo. Entonces se generó esta idea de que nosotros, yendo más rápido, podíamos acortar distancias. Primer idea falsa: las distancias no se acortan ni tampoco se acorta el tiempo. Las distancias miden lo que miden y el tiempo es también una constante. En ese sentido, ha habido, por lo menos en los últimos 10, 15 años de este siglo, del siglo XXI, una idea de empezar a revalorar el espacio como tal y nuestros desplazamientos en ese espacio en función del tiempo y de la energía que nosotros gastamos. Entonces, bueno, se han hecho estas ideas de la pirámide, de cómo debería de ser y realmente cuál es el esfuerzo que se debería dedicar particularmente a aquellos usuarios de la vía, que son los más vulnerables, que son los más que realmente somos casi los humanos todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, disminuir el gasto energético. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿para qué sirve el transporte? Siguiente, por favor. Aquí uno de los grandes teóricos, que es Lewis Mumford, lo que nos dice concretamente es que el transporte sirve para concentrar a la mayor cantidad de personas en un espacio central propiamente y ampliar la oferta de servicios y de bienes para que en consecuencia sea necesario movernos menos. Esto es contrario a lo que se cree, porque muchas veces se piensa que el transporte es para movernos lo más rápido y lo más lejos posible, y es todo lo contrario. En la teoría de la movilidad del transporte se dice que el mejor viaje es el que no se hace. Eso quiere decir que hay que movernos menos o simple y sencillamente que hay que movernos de manera eficiente. Eso nos lleva a la idea de que si estamos generando una planeación de la movilidad para llegar más lejos o si vamos a generar una planeación para generar proximidad. Y bueno, pues como pueden ver, este es el mundo y este es nuestro mundo, ¿no? Realmente esta es la estación Pantitlán en la mañana. ¿Alguien toma de aquí la estación Pantitlán en la mañana? A ver, levanten las manos, ¿sí? ¿Sí está así? Hasta peor, ¿no? Entonces, ese es el punto. Pero si nos vamos un poco más a la escala nacional, la siguiente, por favor, llegamos a la ciudad universitaria. La ciudad universitaria, y esto lo sabemos desde muy poquito tiempo atrás, prácticamente desde hace año y medio, 2 años que salió la última encuesta Origen-Destino, es uno de los grandes destinos, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Resulta que aquí ustedes ven de dónde viene la gente, las líneas de deseo, unas vienen marcadas de manera más significativa. Resulta que la ciudad universitaria, la siguiente, es el octavo distrito de la zona metropolitana que más gente atrae. Eso es muy significativo porque la ciudad universitaria se encuentra aquí. Nosotros hemos desarrollado una serie de propuestas que es en lo que trabajamos, sobre todo imaginando cómo será el futuro de las calles. Las calles que nosotros hoy en día conocemos van a cambiar. No van a ser las mismas en 5, en 10, en 15 o en 20 años. Y en ese sentido nosotros estamos generando una serie de propuestas de reconstrucción controlada. Esas propuestas de reconstrucción controlada se enfocan concretamente en ver no solamente qué le falta a la calle, sino qué le sobra a la calle, ¿no? Con los nuevos influjos de tecnología, nosotros tenemos que empezar a pensar que seguramente le van a sobrar muchos coches. Y como le van a sobrar muchos coches, también le va a sobrar mucho asfalto.
y tal cual ahorita van a tener que generarse nuevas condiciones bioclimáticas en una microescala para que la gente se pueda mover. Entonces, estas son un poco las prácticas que nosotros estamos generando, que tienen que ver no solamente con recuperar los nodos para interconectarlos, solamente para que se mueva la especie humana, sino también para generar una interconexión entre las diferentes especies. Eso quiere decir beneficios para las especies vegetales, beneficios para las especies animales y generar una convivencia hacia el futuro, ¿no? Sigue, por favor. Aquí podemos ver nosotros en buena medida, en el contexto de la ciudad universitaria, la diversidad que nosotros tenemos. Por un lado tenemos una zona de altísima densidad poblacional en la zona de los Pedregales de Santo Domingo. Y por otro lado, pues, tenemos aquí una zona de muy baja densidad. Aquí tenemos gente que vive mucho más cercana y aquí tenemos una cantidad de gente que tiene generalmente hasta el final de su vida productiva y tienen frío, están metidos en las casas del Pedregal, ahí solitos. Y en cambio aquí tenemos en cada puerta, en cada zaguán, un negocio. Y al centro tenemos la ciudad universitaria. Pues podemos ver el impacto, ¿no? Y lo que también la ciudad universitaria significa, porque de alguna manera es una barrera, pero también debería ser un punto de encuentro no solamente social, sino de orden económico, cultural, tal cual lo es. Y también tenemos la distribución de población, que es diferente, hay lugares que aún así están más poblados. La siguiente, por favor. Y tenemos también otra cuestión que es muy interesante, que tiene que ver con la escolaridad. Lo que estamos viendo prácticamente en estos mapas tiene que ver con la diversidad a la cual se encuentra expuesta y de la cual también es un punto de encuentro o una barrera la ciudad universitaria. Vean nada más la cuestión del ingreso, la diferencia que hay, ¿no? Por un lado tenemos población de muy altos ingresos y por otro lado población de muy bajos ingresos, población de altísimos ingresos. La siguiente. En el caso específico de la accesibilidad, nosotros lo que movemos, lo que medimos, es qué tan accesible es un espacio para que la gente pueda llegar o para que la gente pueda realmente tener un bien o un servicio. La accesibilidad se define como la capacidad que una persona, independientemente de su género o edad o estatus socioeconómico, tiene para acceder a un bien o un servicio. Pues como vemos, para algunos, independientemente de su estatus económico bajo o muy alto, la accesibilidad es muy baja. Entonces, ese es un punto muy importante a tomar en cuenta cuando estamos planeando no solamente el emplazamiento del objeto arquitectónico, sino su relación con el exterior. ¿Qué tipo de accesibilidad vamos a hacer? Y no solamente es la accesibilidad en la cual se aprende en las clases de geometría o de diseño, sino básicamente tiene que ver con conceptos también sociales, y uno de ellos es la asequibilidad. ¿Qué tanto puedo yo pagar por ciertos servicios? La siguiente, por favor. Volviendo otra vez específicamente a lo que significa la ciudad universitaria, aquí tenemos un mapa de dónde viene la gente a la ciudad universitaria. Y bueno, la duración y el costo promedio, ¿no? Una duración promedio de viaje de todos los que venimos aquí, de 71 minutos. ¿Les parece poco o mucho? Depende. Para algunos es poco, para algunos es mucho. Y es que es un promedio, y es una de las cosas más interesantes. Porque, fíjense nada más, aquí podemos ver cómo llega la mayor parte de la gente. Llega en metro, el 47%, en colectivo, autobús, RTP, el 19%, 19% en automóvil, y luego tenemos un reparto modal mucho menor. Pero todo eso depende desde qué distancia venimos. La siguiente, por favor. Miren nada más esto. Entre Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa sumamos casi el 40%. Eso quiere decir que son muchas de las personas que vivimos en la ciudad universitaria vivimos en las delegaciones colindantes. Entonces eso suena interesante. Entonces para esos 71 minutos, pues no son 71 minutos en realidad. Los que están haciendo que sean 71 minutos son aquellos que vienen de muchas otras delegaciones. Más o menos las delegaciones centrales, Xochimilco, bueno, Benito Juárez, Álvaro Obregón. Xochimilco ya empieza a ser más tiempo, pero el porcentaje es menor. Pero luego tenemos que casi el 40%, que son los que suben mucho ese tiempo de viaje, vienen de otras delegaciones o de otros municipios o de otros estados, ¿no? Particularmente el Estado de México. Entonces, por un lado tenemos el 40% que viene de las delegaciones colindantes, pero luego tenemos un 40% que viene desde muy lejos, que son los que pues, más sufren el tráfico, el gasto de dinero, y eso también lo tendríamos que pensar.
Aquí tenemos que la ciudad universitaria es el 8º distrito más importante de la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Eso qué significa? Pues la Ciudad de México es la ciudad más grande de México y es una de las megaciudades del mundo. Entonces, ser el 8º distrito atractor de viajes es una cosa muy significativa. Eso quiere decir que tiene 304,000 viajes al día de la gente que viene a este distrito. No todos vienen a la UNAM, porque el distrito es un poco más grande, pero la mayoría sí vienen a la ciudad universitaria. Y aquí lo que podemos ver es cómo somos un gran atractor de viajes, porque tenemos a los diferentes distritos colindantes aquí, atrayendo viajes, y a otros no tan colindantes, pero cercanos, ¿no? Podemos ver Ibero, Xochipingo, La Magdalena Contreras, Olivar de los Padres, Fariel. Y ahora, miren esto nada más. Tenemos, ahora sí, si lo viéramos en la escala ya solamente la ciudad universitaria, aquí tenemos por dónde entran, por qué puerta entran las personas a la ciudad universitaria. Esto es muy importante, porque esto nos debería dar una idea de cómo nosotros tendríamos que empezar a plantear ya no solamente el emplazamiento de los objetos arquitectónicos, si nos vamos a un menor detalle, cómo nos movemos al interior, cuáles serían las características de estos objetos arquitectónicos y cuál sería su relación entre sí. Miren nada más, tenemos que esta, ya de por sí este es el 8º distrito a nivel zona metropolitana, pero el lugar donde más llega gente es el metro Ciudad Universitaria. Sería como tener la puerta del Zócalo ahí abierta, ¿no? Y si ustedes pasan ahorita por el metro Universidad, como que todavía está muy deteriorado, ¿no? Le faltan muchas cosas, ¿no? No tiene el nivel, su entrada no refleja el nivel de importancia que actualmente tenemos. Actualmente también se diseña la Escuela de Ciencias de la Tierra, aquí está la tienda UNAM, pero miren, aquí vienen los accesos. Si se fijan, un acceso con 58,000 personas, luego accesos con 4,350 personas y más, que son los menores. Entonces, esta es la importancia de los accesos, porque no solamente entra la gente, sino cuando uno llega a una puerta, uno se presenta y se informa. Entonces, habríamos de pensar en cuál es la bienvenida que nos dan esas puertas y cuál es el nivel de información que nos dan para hacer nuestra movilidad, nuestro punto de encuentro social todavía más útil y más eficiente energéticamente, ¿no? Aquí tenemos pues esta gráfica muy evidente y tenemos aproximadamente 179,000 personas que vienen a la ciudad universitaria. No todos son estudiantes, pero la mayoría sí lo son. ¿Sigue? Y esto es muy interesante porque si ustedes lo ven en términos espaciales, por un lado tenemos el estadio de CEU que le caben 72,000 personas, pero tenemos un metro que todos los días, con mucho menor espacio y con una mucho menor accesibilidad planeada, que no está metido como con calzador, como decimos, tiene 82,000 personas que llegan aquí. ¿Se han fijado el rollo que es para pasar de un lado al otro del metro CEU? Son puentes angostos, son escaleras muy pequeñas, son escaleras empinadas, y luego te equivocas y resulta que no era por ahí la entrada, tienes que volver a bajar, ¿no? Y dices, no, mugre metro, es más un estorbo que una cosa, ¿no? Ese es el punto. Que muchas de las gentes que vienen aquí a la ciudad universitaria, al metro de ciudad universitaria, no vienen solamente a la UNAM, una gran mayoría sí, pero muchos otros vienen a comprar a la tienda UNAM. Todos conocen la tienda UNAM, ¿no? Es interesante que en la UNAM haya una tienda, ¿no? Pero es mucho más interesante para la gente de Santo Domingo, porque la tienda UNAM está aquí, nada más cruzando la avenida está la tienda, y la tienda más cercana, en este caso para Santo Domingo, es el Soriana, que está sobre el eje 10, seguramente muchos lo conocen, que está a 5 veces la distancia de la que está realmente la tienda UNAM. Entonces, son las pequeñas relaciones que generalmente no vemos entre transporte, movilidad y accesibilidad. Y en este caso, asequibilidad. Entonces, esto es muy importante espacialmente porque si ciertamente aquí entran en un partido, pues hay un entorno que lo permite, que fue diseñado para tal, pero aquí no. O sea, fue un entorno que de repente se generó y tiene enormes complicaciones. Aquí podemos ver por estaciones de metro cómo son las llegadas. Ahora, esta llegada a este metro seguramente va a cambiar. ¿Sigue? Son números que se están incrementando. Volviendo otra vez específicamente al interior, ¿cómo nos movemos los que venimos aquí a Ciudad Universitaria y qué hacemos? Hay datos muy interesantes sobre cómo nos movemos. Mucha de la gente que está aquí se mueve a pie. Pero uno de los datos más tristes es que del 100% de la comunidad universitaria que venimos a Ciudad Universitaria, así cuando abrimos nuestra puerta
vamos directamente a nuestra facultad, a nuestro centro de investigación, a donde trabajamos, y volvemos a hacer el mismo recorrido. Solamente una persona de cada 20 de los que venimos aquí a la UNAM hace algo más que llegar a su facultad. Es decir, solamente uno de cada 20 viene a la universidad y además se va al cine. Solamente uno de cada 20 viene a la universidad y además va al gimnasio. Eso quiere decir que, dadas las condiciones de movilidad en nuestra ciudad, estamos limitando muchísimo nuestra vida social, nuestra vida económica y nuestra vida cultural. Si ustedes hoy en día van a los cines del centro cultural, se van a dar cuenta que es un desierto, no va nadie, han tenido que hacer una y otra vez ciclos y ciclos, y la gente no va. Y no va no porque nos quede lejos a nosotros, sino porque lo que nos queda tan lejos es nuestra casa, y ya, cuando estamos aquí lo más que queremos es regresar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más importantes que nosotros tendríamos que empezar a plantear cuando vemos estos puntos de entrada entre los cuales la gente llega a CEU. ¿Qué les deberíamos de poner a esas entradas o qué les deberíamos de quitar? Entonces, fíjense, caminé solamente el 62%, ¿no? El 2%, el 1%, ¿no? En Bicipuma, o sea, en realidad el reparto modal está muy desequilibrado. Estaríamos que hacer también un montón de infraestructura alrededor para movernos de manera más eficiente también al interior. Y bueno, esto es muy importante porque esto es una especie de fragmentación. Tal vez ustedes ya no se acuerdan, pero cuando antes ibas a limpiar tu computadora, le ponías un botoncito y te empezaba a juntar toda la información. Entonces toda la información que estaba desperdigada se juntaba y hacía como una masa. Este es un ejemplo de defragmentación. Estamos juntando toda la infraestructura que ven aquí. Si nosotros juntamos los estacionamientos de Ciudad Universitaria, juntamos este número de hectáreas, 57 hectáreas. ¿Es poco o es mucho? Es un montón, ¿no? Pero también, no solamente sumado a eso, tenemos la gran cantidad de área dedicada al automóvil, 60 hectáreas, fíjense aquí, de entre calles y demás. Y luego de edificios, que es en teoría lo que deberíamos nosotros tener, tenemos 54 hectáreas. Bueno, pues este ejercicio nos da una idea de magnitud de cuánto le dedicamos nosotros a una movilidad en la cual no todos se mueven, es el automóvil. Pero también nos da una idea muy importante de cómo nosotros podríamos empezar a ordenar el territorio, ¿no? Porque si se dan cuenta, aquí por ejemplo de ciclovía 1.4 hectáreas y de banquetas 14, ¿no? Y entre comillas, porque no están muy delgaditas, ¿no? ¿Se han fijado la de Insurgente Sur? Tienes que pasar así de ladito, si no te rebanan, ¿no? ¿La sigue? Entonces, bueno, estos son también otros datos muy importantes de quién viene y quién utiliza los estacionamientos en Ciudad Universitaria, porque este es el ejercicio de defragmentación que nosotros necesitamos empezar a cavilar en el futuro. Si ya no va a haber tantos coches, o si los coches van a ser autónomos, ¿qué vamos a hacer con los estacionamientos, no? Se requeriría algo. ¿Y quiénes son los que requieren ya dejar de utilizar los estacionamientos? La verdad es que son los académicos, en buena medida, son los que los utilizan más. Y tenemos aquí, o sea, tenemos muchísima gente que llega aquí en automóvil. Aquí podemos ver que estudiantes son 8.500, administrativos 12.000, académicos 16.000, en total 38.000. Pero si vemos el área destinada, pues como que es un poco injusto, ¿no? Y sobre todo si la confrontamos con la gente que viene diario aquí. Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio de movilidad en función de pensar la reconversión? Hacemos estudios sobre qué es lo que la gente respira cuando va caminando en una acera, cuáles serían las aceras prioritarias para de alguna manera, o las áreas prioritarias para cambiarse, en función de temas muy cuantitativos. Uno de ellos tiene que ver con la calidad del aire. Lo que medimos son las partículas PM2.5, por un lado, que son las que se alojan fácilmente en el sistema nervioso, no solamente en el sistema respiratorio, y que tienen mayores impactos. Entonces nosotros lo que vamos es que vamos midiendo con unos sensores de un lugar al otro. Y hemos encontrado cosas muy curiosas. Entre ellas, por ejemplo, este lugar donde ustedes ven, a lo mejor lo reconocen. ¿Saben qué estacionamiento es? El del Tapatío, en efecto. ¿Qué se mueve en el Tapatío? Pumabuses, ¿verdad? O camiones foráneos. Los camiones foráneos. Los vehículos que más contaminan en la Ciudad de México son, en primer lugar, los tractocamiones, es decir, los trailers, esos grandotes que mueven materiales, ¿no? Y en segundo lugar, son los camiones de turismo. No sé si alguien haya de aquí que venga de Xochimilco, de Milpalta, de Tláhuac, donde vienen estos camiones.
Estos camiones son los más contaminantes. Entonces, imagínense, bueno, los que se suben van como a veces drogados, el monóxido te llega a afectar mucho. Entonces, una de las cosas que tenemos que cambiar. Pero, ¿qué es lo que significa esto espacialmente? Que tenemos una gran cantidad de estacionamientos que realmente son atractores de contaminación. Aquí tenemos fotos de los estacionamientos. Hacemos pues esto, a ver si le puedes poner play aquí. Y entonces aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, tenemos la cuestión de las partículas, que son PM2.5 y que son otro tipo de partículas, son monóxido de carbono, también para ciclistas, para automovilistas y para caminantes. Esto es muy importante porque esto nos da una idea de dónde nosotros debemos hacer las modificaciones espaciales que son requeridas. No solamente son modificaciones que tengan funciones de orden estético y funcional, sino también modificaciones que tienen cuestiones de salud. Bueno, no pasa, pero vámonos a la siguiente. Esto es parte de lo que nosotros hacemos como una de las estrategias y metodologías para el diseño sostenible, porque en realidad nosotros no podemos cambiar todas las banquetas de toda la ciudad, pero sí podemos cambiar aquellas donde más gente camina y donde más gente está expuesta. Entonces lo que hacemos es que medimos, ¿no? Los contaminantes y vemos uno de los descubrimientos más recientes que se ha hecho principalmente en conjunto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, es que si nosotros tenemos una banqueta de 1 metro con 50 centímetros y vamos caminando sobre esa acera, nosotros estamos respirando un 80% de la contaminación que hay, ¿no? Al lado, en la vía. Pero si nosotros le agregamos 1 metro a esa banqueta, nosotros ya nada más respiramos entre el 10 y el 5, tal vez el 15%. Entonces son las banquetas que valdría la pena que nosotros modificáramos en función de las entradas que ya tenemos. ¿Sigue? Bueno, esto tiene que ver con cómo lo hacemos en conjunto con hemos hecho muchas menciones en conjunto con los institutos de salud pública, en este caso con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Sigue? Y bueno, la movilidad no motorizada al interior, a manera de diagnóstico. Estas son algunas de las cosas que nosotros hemos encontrado que existen, ¿no? Falta de infraestructura ciclista y peatonal en algunos lados muy específicos, en este caso como ir al posgrado o esta zona del centro cultural, donde está el universo, pues es difícil llegar, ¿no? Pero por otro lado tenemos cosas también que son aberrantes, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí el CCH Sur, seguramente muchos de ustedes fueron, es una comunidad de 15,000 personas, pero si alguien del CCH Sur no quiere o no puede caminar sobre el Jardín Botánico para llegar a CEU, que además es un camino muy bonito, tendría que tomar un pecero de las Torres al periférico, del periférico a la estación del Metrobús Perisur, y de Perisur, vamos a decir, llegar aquí en 2 estaciones más para venir a la Biblioteca Central. Entonces, dentro de Ciudad Universitaria tenemos muchísimos problemas de accesibilidad, es una comunidad de más de 15,000 personas. ¿Sigue? Bueno, en esta historia del transporte público masivo y los planes que hay sobre el transporte público masivo, hay cosas que están cambiando muy rápido. Una de ellas tiene que ver con lo que está sucediendo sobre los nuevos sistemas de transporte masivo que están planeando en la zona. Esto es muy interesante porque es el plan de gobierno, del actual gobierno, y ven que tenemos una cosa que se llama Carlebus, ¿no? ¿Sí saben qué es? Está chido, ¿no? Viajar desde arriba, sí, ver a los que están atorados. Pero bueno, hay actualmente 4 líneas programadas, pero una de ellas viene a la ciudad universitaria, está en verde por aquí. ¿Sigue? Y más o menos este es el trazo que está propuesto, ¿no? Entonces, imagínense que va a llegar al metro Ciudad Universitaria y va a meter otra gran cantidad de usuarios a esta zona, ¿no? Entonces necesitamos empezar a pensar en cómo nosotros vamos a empezar a desarrollar desde la universidad y en este gran espacio con el exterior, porque seguramente no será la única estación que nos toque a la Ciudad Universitaria, seguramente nos tocará otra aquí donde se junta con Delfín Madrigal e Imán, y seguramente alguna otra donde se junta con Imán y Perisur o un par de estaciones más. ¿Cómo va a ser esa relación con nosotros? ¿Y a dónde va a llegar? Porque no toda la gente viene a Ciudad Universitaria, sino que vamos a desarrollar ligas más fuertes, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser esas ligas? ¿Qué características tendrían que tener? Y otra de ellas es realmente qué le sobra al espacio, no solamente qué le falta. La siguiente, por favor. Bueno, con esto he terminado.
Bueno, ahora vamos a plantear una dinámica de preguntas y respuestas, entonces les invitamos a pasar. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Miren, es interesante aquí el tema de confrontar estas dos visiones, pero al final de cuentas se pueden encontrar similitudes y coincidencias. Entonces, bueno, vamos a tratar de hallar un poco más. Hola. Bueno, respecto del ejercicio intertalleres en particular, nosotros ya acabamos de tener la visita al sitio, digamos, de los predios que están asignados, esta zona verde asignada para intervenir. Y bueno, al menos mi equipo y yo notamos que hay ciertas áreas residuales pegadas, por ejemplo, a estaciones de autobús o de Pumabús, que están desaprovechadas y que incluso parecieran baldías, pero son como microzonas. Y quisiera saber respecto justo del área de movilidad y esta asociación encargada como de gestionar el área de conservación, si se ha planteado implementar estrategias para aprovechar estos espacios de manera, digamos, no nociva o invasiva, quizá incluso utilizarlos para concientizar a la población móvil, digamos, que está en su cotidianidad urbana, y integrarlos de una manera pasiva hacia esta fauna y esta flora y estas estrategias de movilidad o de conservación que existen. Más allá de, digamos, objetos arquitectónicos, con espacios arquitectónicos, paisajistas, urbanos, para justo lograr esta integración sin necesidad de intervenir con una construcción o con un cambio digamos, agresivo de los suelos. Bueno, no sé en qué espacio específico estás pensando. ¿En alguno específico te refieres? Pues en particular, ahí donde es el área de intervención del Intertalleres, pegado a Avenida del Imán, donde está el Senapred. Sí. En las estaciones de Pumabús de repente hay estos apéndices de área verde subutilizados, cercados con una barda. Sí. Bueno, en realidad es que la teoría de la infraestructura verde se basa en tres cosas. Una de ellas son nodos, es decir, aquellos lugares que son principalmente áreas naturales, y la otra tiene que ver con las conexiones. Si nosotros generamos conexiones entre los nodos, generamos redes. Uno de los objetivos específicos de imaginarnos el futuro del espacio y cómo nos vamos a mover tiene que ver con que no solamente nos movamos nosotros, sino también pensar en esa conectividad entre especies, animales. Entonces lo que estamos generando en realidad son redes, ¿no? A final de cuentas a través de corredores de biodiversidad, que son mismos corredores de movilidad. El hecho de que actualmente todos nos movamos en automóvil o en transportes masivos no quiere decir que en el futuro vaya a ser así. Un ejemplo de ellos es que tecnológicamente no todos van a tener que venir ya a la universidad a tomar clases. O sea, muchas clases teóricas las puedes tomar desde el internet, de hecho nos hemos tardado mucho en hacerlo, pero eso va a generar una demanda nueva en el espacio, es lo que quiero decir. Entonces sí, lo más importante es que bajo la teoría de redes de la infraestructura verde vayamos recuperando esos espacios y sobre todo cuando generemos nosotros esas redes de continuidad, pues vamos a necesitar quitarle más cosas a la ciudad que ponerle, ¿no? O ponerle cosas diferentes. Específicamente nosotros trabajamos en 4 temáticas: agua, movilidad, biodiversidad y espacio público. Eso quiere decir que si hacemos una intervención, esa intervención tendrá que tener un impacto en esas 4 áreas y obviamente con una visión de futuro y de plantear servicios ecosistémicos, ya sean para producción de comida, para generación de oxígeno, para infiltración del agua, etcétera, etcétera, o movilidad no motorizada. Sí, eso creo que tendrían ustedes que mapear esos e imaginarse las redes que van a ser en el futuro. Bueno, mi pregunta va es sobre la REMSA. O sea, bueno, ¿de qué manera se ha visto afectada la reserva por la contaminación que hay? O sea, al final está como rodeada de circuitos de carros. Igual, no sé como si alguna vez se lo han como planteado en la CERREPSA, si Las Vegas como
que le hacen más daño que bien a la reserva, porque es más fácil, no sé, que la gente aviente su basura y nadie la va a ver y nadie la puede recoger, ¿no? Nada más como pues, ustedes cuando entran no siempre están ahí. Sí, pues, bueno, son dos preguntas, ¿no? Por un lado, pues sí, la parte de analizar todo este impacto que tiene que ver con, como lo decía Febo, con los contaminantes, sobre todo en el aire, pues sí hay varios proyectos de investigación que se están desarrollando, ¿no? Justo en este momento por parte del Instituto de Ecología, pues se tiene esta perspectiva de ubicar la concentración de metales pesados en organismos clave, ¿no? Que en este caso son murciélagos, por ejemplo, ¿no? Que son muy sensibles a acumular pues, principalmente algunos metales como el plomo, ¿no? Entonces, pues hay varios proyectos de investigación. Nosotros como CERRETSA lo que hacemos es hacer como una función de vinculación, más que nosotros mismos desarrollar la investigación en sí. Creo que se le va a acabar. Entonces la idea es eso, o sea, sí hay unos proyectos en marcha, se están viendo que sí hay efectos, al menos en estos organismos blancos. Tendríamos que obviamente hacer un análisis generalizado, ¿no? De cómo afectan, por ejemplo, en el Instituto de Geología hay un proyecto de ver cómo afecta a la comunidad de líquenes, ¿no? Que son estos como manchitas verdes grisáceas en las rocas o en los árboles. Cada afectación es específica y se tiene que hacer mucho trabajo por delante, pero sí hay efecto. Por un lado, tenemos que saber cuál es el grado de deterioro y hasta dónde puede llegar, si puede llegar inclusive hasta terminar con alguna población, y bueno, eso va como en marcha y va funcionando. Y lo otro, lo de las rejas, pues sí, totalmente nosotros somos contra rejas, ¿no? Lo que hacen las rejas es hacer islas y parches cada vez más alejados unos de otros, ¿no? En términos de movilidad. Mencionando esto, algunos bichos como los tlacuaches, por ejemplo, tienen que recorrer más o menos 1 kilómetro, entre 500 metros y 1 kilómetro a la redonda para poder forrajear en una noche. Entonces, pues cada vez se encuentran con más barreras, es muy probable que llegue a haber una afectación en la población de ese tipo de bichos que no son tan susceptibles de poder atravesarlas, ¿no? Como los cacumixtles. Entonces, bueno, sí es contraproducente, sí pasa esto que dicen que nos echan la basura, es más fácil, pero pues tenemos que buscar opciones, ¿no? Bueno, no sé exactamente a cuál de los dos, yo creo que mi pregunta se incluye un poco en los dos. ¿Qué recomendaciones? O sea, el proyecto del concurso Intertalleres es un proyecto muy extenso, son muchas hectáreas pues, que se intervendrían. Y pues en este caso, al dar acceso a la población en general y a los humanos a la zona de la reserva, porque pues el proyecto incluye buena parte de la reserva ecológica, ¿qué recomendaciones nos darían, yo creo que los dos, para que el impacto que llegara a tener el realizar espacios y el realizar actividades, qué recomendaciones nos daría para que el impacto fuera el menos posible y que el proyecto fuera lo más viable, no solo en lo humano, sino también en lo ambiental? Ok, pues igual empiezo a responder un poquito. Los polígonos que mostraba en los planos, que ya no lo mencioné tal cual, nos hablan de dos tipos de zonificación, ¿no? Por un lado están las zonas núcleo y por otro lado las zonas de amortiguamiento. Si se quiere hacer toda una parte de prospección y análisis, hay muchas zonas de amortiguamiento que son abiertas y que inclusive se promueve que se visiten, ¿no? Por ejemplo, el Paseo de las Esculturas, enfrente del espacio histórico, la senda ecológica que está en el universo mismo. Entonces, para poder analizar parte del ecosistema no es necesario de momento, al menos que lo requiera tu investigación, incursionar en las zonas núcleo, que por un lado son justo como lo podemos visualizar, las zonas que están más preservadas, que tienen menos intervención, menos impacto. Entonces esa sería una primera recomendación, ¿no? Acercarte, si va a ser tu primer intento de observación de este ecosistema, pues a los camellones inclusive, que están toda la parte de ingeniería, de veterinaria, que son de los más impactados y que ahí es donde tendríamos prioridad nosotros, al menos de hacer algún
algún proyecto de cambiar esa situación, ¿no? Bueno, eso por nuestra parte. Bueno, yo difiero. En realidad está interesante porque esto es muy interesante. En realidad aquí tienes dos visiones. Una de alguien que está en una institución para la conservación y alguien que está en la obligación de generar uso público porque hay necesidades de movilidad. Entonces estamos conciliando. En realidad necesitamos imaginación e innovación, pero no de tan alto nivel. Lo que necesitamos es algo básico. La gente tiene que caminar. Pues aquí no hay banquetas. Te has fijado la banqueta de Insurgentes y tienes una reserva al lado. Lo que necesitamos es congeniar para que las ideas de la conservación y del uso público no se contrapongan. Pero tienes una banqueta de 80 centímetros, ¿no? Donde vas gestionando un montón de contaminación, donde pasan más de 500,000 personas diarios sobre ese tramo de Insurgentes. Pues la primera recomendación que yo les diría es que la base tiene que ser unir, que con que gente con gente, espacios con espacios. Y segundo, ciertamente coincido con que no es necesario que pase sobre la zona núcleo, pero hay muchas zonas, por ejemplo, sobre que ustedes piensan en Insurgentes, no tiene una banqueta, tiene que haber un sendero perimetral, un lugar donde haya más conectividad. La gente del CCH no hay ni se fuma en CCH, imagínate, y además es uno de los lugares más bonitos pasar por el jardín botánico. Entonces todavía hay una confrontación realmente muy absurda entre el asunto de la conservación, porque se ha convertido en algo punitivo. Si tú hoy en día vas y les preguntas a los chicos de CCH si les gusta cruzar por el jardín botánico, te dicen está padrísimo, pero nada más se van ahí a echar novio y llegan y los corren. Entonces también hay un asunto de exclusión, ¿no? Es muy importante que la recomendación que yo pensaría puede ser mejor es que planeen en caminos de no más de 15 minutos, movilidad no motorizada e integración tanto de los servicios como de las personas. Piensen nada más lo difícil que es de repente si quieres comer, estás en el universo. Todos los restaurantes son carísimos. Entonces necesitas hacer algo que realmente, o si quieres ir a la reserva a ver el espacio escultórico, está muy deteriorado, ¿no? Entonces, o sea, no el espacio escultórico, sino la entrada es muy compleja, te cierran la puerta. Creo que deberíamos promover el uso público responsable y cuidando obviamente las zonas de reserva, pero pensando en trayectos de 15 minutos y movilidad no motorizada, y no solamente al interior, sino al exterior también. Gracias. Quiero aprovechar para hacer una aclaración que seguramente irán saliendo estas preguntas, dudas, y por otro lado estaremos publicando las respuestas un poco en el sentido de la zona de intervención que ahorita se menciona. No sé si están como perfectamente enterados, pero sería sobre Avenida Limán, un pedazo de Fin Madrigal, digamos que desde el borde, la barda de CU de piedra, hasta la reja que define la rexa. Y dentro de eso, desde donde empieza el centro de convenciones hasta el Senapred, digamos que ese sería el perímetro en donde hay mucha actividad de construcción actualmente y estamos tratando de ver hacia dónde vamos y cómo se pueden dar este tipo de convivencias con la REPSA. También de repente hay algunas ideas en la REPSA que pudiera salir al resto de las construcciones alrededor, ¿no? Un poco muy interesante la perspectiva de que estamos emplazados en este sistema ecológico, ¿no? Ciudad Universitaria está dentro de esto que está conservando la reserva. Bueno, seguía acá. Cerca del área de intervención se encuentra una planta compostera y quisiera saber acerca de cuáles son las repercusiones y los beneficios que esta planta compostera tiene sobre la REPSA, porque si bien hablas de que es un impacto muy grande, como la presencia del hombre y de las máquinas dentro de la reserva, ¿cómo afecta que de tan manera inmediata estén presentes estas máquinas trabajando casi todo el día? Sí, pues justo era una duda que nosotros teníamos cuando mudaron a la planta de composta, ¿no? Que estaba antes donde hoy es la unidad de posgrado, ¿no? Que era casi 1 hectárea lo que ellos tenían y ahora prácticamente es menos de 1/3 parte
la extensión y cada vez como que se han ido ampliando sin afectar directamente zonas de la reserva, pero sí están cada vez más cercanas. En principio, bueno, tenemos buena relación con ellos, ¿no? El biólogo que está a cargo de la planta y de todos los procesos es el biólogo Javier Montoya. De hecho, vamos a tener una visita con ellos esta semana. Y pues siempre ha habido muy buena relación, ¿no? Por un lado, o sea, no hemos tenido problemas de que de repente se descuidan y nos echan los residuos que nos sirven como debajo del tapete, ¿no? Y nuestra preocupación era por el ruido de las trituradoras, ¿no? O sea, la principal fuente de biomasa es todo lo que tiene que ver con poda, ¿no? De la planta de composta. Entonces tienen que degradar y hacer trizas los troncos y tienen una trituradora bastante ruidosa y casualmente como a 200 metros atrás hay una cueva que está habitada por murciélagos que son migrantes, ¿no? O sea, no necesariamente habitan todo el tiempo aquí, sino nada más en temporada de lluvia, llegan, se establecen y pues sí tuvimos que hacer ahí toda una labor de observación. Vimos que bajó en cierto modo la llegada de estos bichos, pero no es que se espantaran y se fueran del todo. Es el principal problema que podríamos haber visto con eso, ¿no? El ruido, al menos en esta población. Y lo otro, pues bueno, es que casualmente en esa zona pues es donde se dio el avistamiento de la zorra gris, que incluso salió en la portada de la Gaceta, porque ya tenía pues más de 10 años que no se avistaba. Y sabemos que está ahí, porque hemos puesto fototrampas, sigue haciendo recorridos. Entonces, si la presencia de los bichos se da en esos lugares, es que no, al menos de momento, no hay una implicación directa que los esté ahuyentando o promoviendo para que se vayan. Entonces sí, siempre nos hablan, ¿no? Oye, es que tenemos este bicho, ¿qué hacemos? ¿No? Sí hay mucha comunicación en específico con ellos, pero pues ahí digamos que no tendríamos mucho que hacer porque pues, la Dirección de Obras y Conservación los metió allá muy en contra de su voluntad, inclusive de los mismos trabajadores de la planta. Hola, bueno, yo tenía varias preguntas y eran referidas a las barreras. Una era era una pregunta dirigida a las barreras que tiene la reserva. No sé si son necesarias, tienen una necesidad de que la gente no entre porque no cuida. No sé si sea por la basura, si sea porque adentro sea privado y ocupen ese espacio para algo, o si podamos intervenir esas barras. Y la otra pregunta iba más referida a la movilidad, y justo en este pedazo, que es la intervención que vamos a hacer en estos talleres, es esta como franja suroriente de Seúl, y justo tenemos toda la barra del metro. Y bueno, hace ratito estaba comentando que había una conexión de los habitantes de Santo Domingo y bueno, las poblaciones aledañas del otro lado de la barra con Seúl, referida a la TEMUNAM y toda esta parte, pero yo quisiera preguntarte cómo podríamos tratar ese tipo de conexiones peatonales, digamos. Afortunadamente no es de los metros que se tiene que pagar para cruzar, porque en Planta habían varios. Bueno, ¿qué podríamos hacer referido a esa barra del metro que pues, obviamente es muy importante, ¿no? Porque el metro esté ahí, como decía, la mayor parte de la gente que venimos y lo ocupamos todo el tiempo, pero creo que se hace una barrera física muy importante, ¿no? O sea, que ya ni siquiera es la barra que hace el perímetro de Seúl, sino más bien es una barra independiente a nosotros. No sé cómo podríamos también tratar esa parte. Bueno, hubo alguien, el compañero ahí de los audífonos, que hizo una pregunta importante, o sea, concreta, tipo, ¿en qué nos puedes ayudar? ¿Qué recomendaciones nos das? El principio es pensar sistémicamente. No vas a solucionar un pequeño problema de un lugar. Tienes que pensar cuál es el ecosistema, y para eso pues, es muy importante toda la información que nos acaban de dar de la BEPS. Entonces, primero es pensar sistémicamente. Segundo, generar conectividad, ¿no? Muy, muy importante. Pero cuando hablo de conectividad, no solamente para las especies, para nosotros, sino para las especies vegetales y animales. Generar esta continuidad, ¿no? Pensar multiescalarmente, porque vas a hacer
un montón de cosas que a lo mejor tienen que ver con escalas pequeñas, micro, inclusive si estamos hablando de fauna y de vegetación. O sea, pensar multiescalarmente es muy importante. Cuarto, pensar multifuncionalmente, es decir, que cada intervención que hagas cumpla múltiples funciones a la vez. Y quinto, que es muy importante, es que tiene que haber un componente de trabajo social, una aproximación socioambiental. En ese sentido, hablando específicamente del cruce de Santo Domingo hacia Ciudad Universitaria, pues necesitamos hacer algo que permita una mejor interconectividad social entre la universidad y la población de Santo Domingo. Yo me he preguntado muchas veces por qué la tienda UNAM no está del otro lado, o sea, hay un estacionamiento ahí donde guardan los taxis verdes, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser el momento de empezar con esos 5 principios a modelar nuestro diseño y nuestro sistema de pensamiento. Repito, ecosistémicamente, conectividad, multifuncionalidad, multiescalaridad y de función socioambiental. Yo creo que si tenemos esos 5 principios claros en nuestros proyectos, en nuestras propuestas, seguro vamos a tener un modelo o un menú de soluciones para recuperar el ecosistema que ahí estaba. Sobre todo si nos imaginamos cuál es el futuro de la ciudad y cuál es el futuro de las calles, que son realmente las principales barreras que actualmente tenemos. Creo que si tiene eso en cuenta, realmente podemos juntar la idea de que la reserva no solamente tiene que estar ahí cerrada para que unos cuantos la vean, sino la reserva podemos empezar a planear esos hilos conductores que van a hacer que la reserva se junte con otros relictos de pedregal que existen en toda la zona. Entonces, creo que por ahí va. Sí, pues como les platicaba, o sea, nosotros estamos totalmente en contra de que se enrajen más espacios, ¿no? De hecho, cuando fue todo el enrejamiento ahí de frontones, pues nosotros también saltamos y nos dijeron, no, pues aguanta, o sea, aquí ni siquiera es pedregal, aquí ni hay reserva. Pero es que se está viendo justo muy limitado y súper reducido la solución, ¿no?, que se quiere proponer ante algún tema. Siempre que hay un problema, lo primero es vamos a enrojar, ¿no? ¿Qué pasa allá cuando en el espacio cerca del MOAC hay actividades también medio a discusión, ¿no? De hecho, hace unos meses, ¿no?, se encontró un cuerpo ahí cerca de Insurgentes. No era reserva como tal la zona donde se encontró el cuerpo, pero era pedregal. Y se propuso y se siguió como dando pie a que se tenía que enrajar también esa parte. Entonces, siempre que hay algún problema, lo más fácil es lo que se les ocurre y no necesariamente tiene una visión amplia y de sistema. Entonces, pues, por el momento, muchas de las rejas que están, pues digamos que vienen de órdenes superiores, por decirlo así, pero no es que nosotros estemos a favor de que se siga fomentando eso, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría, obviamente, si estamos bajo la línea de que si más personas lo conocen, más se va a promover el respeto, obviamente es contradictorio el hecho de seguir enrajando más. Pero de momento, pues al menos lo que hemos visto es, si hay sitios que son muy abiertos, actualmente la configuración mental de la comunidad o de las personas que se acercan a estos espacios está vulnerándolos, ¿no? Porque, les platico rapidísimo, en enero tuvimos 2 incendios bastante grandes, justo detrás del Jardín Botánico, ¿no?, que es la zona colindante con CCH. Y no estamos en contra de que tengan su, ¿cómo dijiste?, su romance o algo así. Ándale. No, o sea, tampoco es que seamos unos persinados, ¿no? Pero el tema es, los incendios que han habido ha sido por, se promueven, ¿no? Hemos encontrado colillas, no hay que ser como genio si está el pedazo de pasto aquí y la caja de cigarros y 10 colillas alrededor. Pues es un tema directo de que la presencia está promoviendo esas pérdidas de los espacios verdes. Entonces, bueno, si de momento no existe esa campaña o ese acercamiento y sensibilización, pues lo que ha pasado es que la única alternativa que se ha podido solventar, y eso no necesariamente de buena forma con los vigilantes, pues es que se tiene que restringir el acceso, y eso ha sido como una de las alternativas, inclusive que los mismos vigilantes nos han inducido, y también los bomberos. Ok, gracias.
Este tema es central en el concurso, el tema de pensar cómo pueden ser estos bordes de otra manera. O sea, no solo lo que diferencia o lo que separa o lo que enmarca la REPSA de todo lo demás, sino también Ciudad Universitaria de todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos, en primer lugar, imaginar esto? Claro, partimos de un respeto a lo que hay. Y esto tenemos que empezar por conocer, ¿no?, cuáles son las condiciones, tanto de la reserva ecológica como de Ciudad Universitaria, como el resto de la ciudad, y después plantear alternativas de bordes. Entonces, creo que hay una visión abierta a escuchar posibilidades, porque definitivamente estoy de acuerdo que el enrejar y poner alambres de púas no es lo que genera una mejor ciudad. Bueno, mi pregunta es igual para los dos. ¿Qué cuestión, o sea, cómo ven la posibilidad de los pasos a desnivel? O sea, a lo mejor la misma movilidad del vehículo, o sea, es una necesidad también, no la podemos censurar ni oprimir. Entonces, ¿cómo puede ser la vida de Pedregal a través de esta infraestructura, ¿no? Porque también, por ejemplo, el Arts Pedregal, el centro comercial, pues está allá, ¿no? Y también lo que aprovecha es un estacionamiento a desnivel, ¿no? Enterrado. Entonces, ¿cómo podría ser la movilidad con estos desniveles? Y aparte, esto también podría servir como para que la vida silvestre fluya, ¿no? O sea, que ya no tenga barreras, sino que exista esta conectividad. Entonces, bueno, eso ya se trató. En realidad, la universidad, cuando se diseñó con esos pasos. Tuvo dos grandes estructuras, los pasos a desnivel y una cosa que se conoce como los ganchos de Higgs. Los ganchos de Higgs son estas curvas que permiten un radio de giro muy amplio, y ese radio de giro lo que permite es que vayas bien rápido en tu nave, no te pares, ¿no? Vayas viendo el paisaje. Eso ya es un concepto de movilidad que generó muchos más problemas. La universidad sigue siendo atractiva para el tráfico motorizado porque tiene esa infraestructura. Realmente hoy en día la ciudad universitaria es un sitio de paso, no se fije si realmente una de las claves, pero prácticamente entre el 40 y el 60% de los coches que pasan por ciudad universitaria no vienen a ciudad universitaria, nada más que han encontrado en los pasos a desnivel y en los ganchos de Higgs una infraestructura extraordinaria solamente para los automóviles. Afortunadamente la ciudad universitaria se cierra en cierta hora del día para que los tlacuaches y los mapaches puedan hacer sus expediciones a los diferentes botes de basura de las diferentes cafeterías. Así es, si los viéramos en las noches, vámonos hoy a arquitectura, ahí está chafa, vámonos mejor a ciencias, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que hubo una infraestructura que ya se pensó así, con pasos a desnivel, ganchos de Higgs, y no funcionó. Hoy en día nada más funciona para que atraiga más tráfico hoy en la ciudad universitaria y tengamos ese problema. Lo que necesitamos es pensar futuro, pero verdaderamente en un futuro que incluya también a los animales, ¿no? Si tú hoy en día le preguntas eso a Elon Musk, te va a decir perfecto, te contrata, ¿no? Pero en realidad es que la infraestructura que hoy en día tiene la ciudad no solamente necesitamos modificarla, muchas veces necesitamos quitarle cosas, hacer una infraestructura con un pensamiento más sistémico, no solamente en función de lo que los hombres requerimos. Los pasos a desnivel son fabulosos porque no se trataría de ningún peatón y puede ser rápido, pero los animalitos pues, van a nivel. Entonces, realmente ellos lo que están buscando es la comida, ¿no? Aparearse, otro tipo de cosas. Necesitamos una infraestructura que sea incluyente no solamente para todos de la especie humana, sino también para las otras especies. Entonces, en resumen, no es buena idea. Sí, justo, o sea, el tema es si estamos siguiendo con la idea de que el auto tiene que ser prioritario, pues ahí hay muchas vidas de fauna de por medio, ¿no? Sí, hemos justo en esos pasos a desnivel encontrado muchos bichos muertos, pues así es un poco importante donde ellos intentan atravesar. Y pues sí, una ventaja es que se cierran las noches y ahí los ves justo atravesando, es donde más frecuencia hay. Pero también lo que hemos tratado de promover es que, bueno, o sea, más que pensar en túneles flotantes y cosas así bien raras, o sea, es seguir promoviendo con que si se pierden más pedregales, aún no sean de reserva, por ejemplo, todos los pedregales que están atrás del estadio,
que no necesariamente están dentro de los polígonos de conservación, pero hay obras ya inclusive ahí desarrollándose. Si se sigue perdiendo eso, mete más presión a todos los que sí son de reserva. O sea, porque es como si metes a tu casa a tus amigos y de repente hay un refri y luego traes a 10 amigos más, pero con el mismo refri. O sea, todo se va a concentrar la presión en términos de recursos, de espacios, de pareja, etc. Entonces eso, ¿no? Antes de como querer innovar y meter cosas raras, pues es fomentar la idea de que hay todavía espacios que necesitan ser observados, no necesariamente porque están dentro del decreto de reserva, pero que son parte del ecosistema original. Y esa es la idea, ¿no? En cuestiones de las sendas ya existentes en el núcleo suroriente, que sí ya presentan como pues, un daño hacia lo que sería la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, ¿cuál es su uso? ¿O para qué están ahí? Porque en realidad son solamente para cortar camino, o alguna vez hubo un intento de relacionarlo con lo mismo como es el camino ecológico del CCH suroriente. Y dos, ¿cuáles son las estrategias para difundir y valorizar este aspecto del patrimonio ecológico que representa el PERSA? Ya que, pues el único, y yo lo hablo como pues, estudiante, ¿no? Que no está ni enterado de PERSA a veces, solamente ves las carpas que dicen aguas aquí, ¿no? O aguas aquí pasa esta coche. O sea, es como de, ok, va, chido, pero ¿cuáles son las estrategias ya para, no solamente para preservar o para encerrar más bien, sino cuáles son las estrategias para que tú sepas qué significa y cuál es el valor? Ok, pues empezando por esta última, porque la otra no la entendí muy bien. Ahorita me explicas más o menos cuál era la zona a la cual te referías. Pues bueno, el tema central es el acercamiento a la comunidad universitaria es muy compleja, ¿no? O sea, porque por un lado están los estudiantes, sí, que son la mayor parte de la población, pero que tienen una estancia, en el mejor de los casos, y si avanzan muy bien con su tesis, pues de 4 años, 5 años, ¿no? Por otro lado están los trabajadores, que ellos han estado 20, 30 años, y también es un blanco que tenemos ahí, ¿no? Como muy en la mira para poder acercarnos. Entonces, son a diferentes niveles, son justo grados de sensibilización distintos, ¿no? Los que tendríamos que desarrollar, pero lo que ya existe por ahora y que es de donde yo justo parto, que es donde estoy desarrollando mi trabajo, que es el programa de colaboradores, ¿no? Que la idea es incorporar a las personas que ya tienen un nivel de sensibilización y conocer más ampliamente a partir de procesos de comunicación y diálogo más de este ecosistema. No es nada más una serie de cátedras donde les decimos no, la reserva es esto y esto, sino es a partir de un acercamiento más puntual y más directo, a partir de varias jornadas distintas, ¿no? Inclusive de limpieza, pero además de discusión, además de reflexión y de análisis, ¿no? Tenemos seminarios justo cada semana, además de las jornadas de limpieza, que no nada más es ir y meter las manos en la basura tal cual, ¿no? Sino es entender como que es muy complejo el manejo de una reserva, y de una reserva que es la tercera parte del campus, para empezar, que se nos había mencionado, ¿no? Son 237 hectáreas más o menos, las que tenemos bajo resguardo, 7 personas, que somos las que estamos en esta dependencia, ¿no? Entonces, la idea es ser una entidad vinculante, ¿no? Es una entidad vinculante donde, bueno, pues si la gente se quiere acercar al ecosistema, pues bueno, vamos a hacerlo bajo esta serie de medidas que nosotros promovemos, que es lo que les acabo de presentar. Esa es una de las ideas, ¿no? Que quien quiera puede ir y vincularse, acercarse con nosotros directamente, pero pues es un blanco muy específico que ya tiene cierta noción, ¿no? Como dices, pues luego el grueso de los estudiantes no saben ni siquiera que existe una reserva. Entonces todavía falta, ese es un paso ahí pendiente, pero también estamos atendiendo el otro de las dependencias que colindan directamente con zonas de reserva, ¿no? Porque no podemos hacernos cargos necesariamente de todos los pedregales. Entonces existe incluso un programa de adopción de pedregales remanentes que promovió el doctor Antonio Lot, que fue el primer secretario ejecutivo. Entonces él lo que hizo fue, bueno, pues tú que eres el ICAT, ¿no? Bueno, antes de ser el CKD, tienes esta zona de pedregal, ¿cómo ves si la adoptas? Y nos vinculamos y hacemos ejercicios de restauración ecológica, bla, bla, bla.
Entonces, esa es otra dinámica que está enfocada más hacia los administrativos, hacia los docentes. Entonces, es toda una gama que tendríamos que desarrollar y que vamos a ir como paso a paso para poder acercarnos a ellos y que conozcan este ecosistema. Y la otra, perdón, no ubiqué la zona que decía. Creo que es un poco como en la foto, ese tipo de senderos que se alcanzan a ver en las imágenes satelitales que hay como por varios lados. Y también han surgido algunas preguntas que hemos recibido en el sentido de que si se puede proyectar algún tipo de sendas o senderos a través de las zonas de REPSA como para conectar otras cosas. ¿Qué función tienen? Bueno, en específico, esa me parece que es de la zona núcleo poniente, que es la que está detrás del jardín botánico. Es más o menos donde usted, ¿no? No, yo me refería a las que están en el núcleo suroriente, la que llega a Biomasa, a la Biomasa, es que une la entrada sur de Cebu, sobre Avenida de Limar, y la de Biomasa que sube por allá. Y la que está enfrente de lo que es el área de investigaciones, que es los pitufos, y que llegan abajo del Senapred o Alianza Fidel. Bueno, pues en particular la que está en suroriente, todo ese camino es ya un camino viejo, ¿no? O sea, es un camino que ya estaba incluso desde antes del decreto porque era una zona de extracción de roca volcánica, era una cantera chiquita. Entonces, por eso todas las planchas de concreto que ya existen dentro de la zona fue porque eran pues caminos abandonados donde antes los camiones salían para llevarse la roca, ¿no? Entonces, por ese lado, esa está la particularidad en la suroriente. La que dices que está por parte de los pitufos, pues no tiene en sí un uso fomentado por nosotros, ¿no? O sea, muchos de los que están a reserva de la poniente, que esa fue por indicación directa de bomberos, que se tenía que abrir brecha para que entrara el camión, todos los demás han sido por uso constante de personas. No es como que tenga un uso por parte de la CERREPSA, pero bueno, ya que están, pues se aprovecha para hacer las caminatas o monitoreos, ¿no? Entonces, pues cada zona tiene su particularidad y pues se puede hacer la solicitud para hacer el acercamiento de esos espacios. Bueno, ya estamos cerrando, estamos llegando al punto final. Quiero aprovechar para hacer la aclaración de que el viernes es el último día para recibir preguntas en el correo electrónico. Y estaremos publicando, regresando de Semana Santa, las preguntas que tengamos hasta ahora las vamos a ir respondiendo y las que vayamos recibiendo después, a más tardar el martes, no me acuerdo qué es, después de volver, creo que es 23. Sí. Bueno, pues tal vez unas últimas conclusiones. Es importante, creo, que se den cuenta que ya les están dando sus indicaciones sobre qué implica un proyecto sustentable. ¿Sí? Entonces, ya se los dijeron, ojalá que hayan tomado nota. Eso rápido. Pues, de manera de conclusión, bueno, obviamente otra vez agradecer la invitación a la CERREPSA y pues, en verdad, hay bastante camino recorrido que se puede observar en los diferentes medios y redes, ¿no? Chequen la página si tienen pues alguna duda técnica, ¿no? Sobre cuáles son las hectáreas. Ahí hay ya mucho trabajo vertido en esta página que viene por ahí en el tríptico que les pasamos, www.repsa.mx. Entonces chequen algo y si no viene ahí lo que necesiten ustedes o alguna actualización más puntual, pues nos llaman, ¿no? Nos escriben el correo que viene en la misma página o nos visitan, que pues también en la página viene nuestra ubicación física y pues con todo gusto pues, la idea es vincularse con más personas, estudiantes, proyectos, para que conozcan y usen pues, estos espacios. Gracias por la invitación. Nos vemos. Les agradecemos las palabras y la asistencia y les dejamos un conocimiento.